hospital misionero. Habíamos dicho también orar por el abuelo de Magdalena, por la amiga de Adriana Perroni. Bueno, no sé si no hay más, más pedido de oración. Le vamos a pedir a Sebastián, ¿sí?, que haga la oración para empezar el encuentro. Bien, hermano, oremos. Padre Santo que está en los cielos, gracias, mi Dios, porque tú eres maravilloso. Gracias, Señor, porque tú nos regalas este sábado, Señor, para poder descansar. Tú conoces nuestra vida, Señor, tú conoces nuestras necesidades, tú conoces las cosas que anhelamos, Señor, y tú también nos regalas este tiempo, Señor, para poder descansar en ti, Señor, para poder reponernos de la semana, Señor. Gracias, mi Dios, porque tú piensas en nosotros, Señor, y tú conoces nuestras necesidades y quieres también satisfacerlas en tu amor, Señor. Queremos dejar todos estos pedidos, Señor, en tus manos de amor, Señor, porque sabemos que tú tienes todo bajo tu control, Señor, y que tú quieres que nosotros podamos desarrollar la fe, Señor, para poder creer en ti, sea lo que sea que esté pasando en este mundo, Señor, que nosotros podamos dejar todo en tus manos de amor. Gracias, mi Dios, por todo lo que tú haces por nosotros, Señor, y gracias por los milagros, Señor, que tú vas a realizar en cada una de estas vidas, Señor. Queremos pedirte, mi Dios, que tú también nos ayudes a ser agentes de luz, Señor, para impartir el amor de Jesús, Señor, para esas personas que aún no te conocen. Lo dejamos todo en tu mano de amor y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Sebastián. Marco. Marco, gracias. Son médicos todos. Bueno, bueno, entonces, ahora sí, le damos lugar a Victoria. Victoria es enfermera, está en Angola, ¿sí? Ella, bueno, recién hablando con ella me enteré que es argentina de Misiones. Yo te voy a pedir, Victoria, que primero nos cuentes qué haces allá en Angola, ¿sí? ¿Cómo llegaste hasta allá? Y bueno, después sí, te dejamos totalmente para que nos cuentes para que nos des en el tema de hoy. Bueno, para mí buenas noches, para ustedes buenas tardes, ¿no? Yo estoy agradecida porque el Zoom está funcionando, estoy en la misión. Aquí es medianoche ya. Habitualmente tenemos muchas dificultades para conectarnos por Zoom por causa del internet. Y vamos a la ciudad, que está a 70 kilómetros de aquí. Pero tuvimos un montón de problemas, nuestro auto no está funcionando, mi esposo estaba ausente, yo tuve muchísimo trabajo, así que no me pude ir. Y estuvimos orando para que el Zoom pudiera funcionar, y gracias a Dios, Dios ha respondido a nuestras oraciones. Aquí estoy en la clínica en este momento y todo está andando bien. ¿Cómo llegamos aquí? En realidad esta es la segunda vez que llego a Angola. La primera vez fue cuando era jovencita, tenía 27 años, era soltera, y vine a este país en plena guerra. Guerra civil, hacía 5 años que ellos habían conseguido su independencia de la colonia portuguesa, y Angola estaba en ruinas, o sea, no había nada, no había nadie, había quedado un país vacío. Y como siempre ocurre cuando hay esas cosas, todo el mundo quiere mandar. Entonces eran 3 partidos los que lucharon por la independencia, y todos los 3 querían mandar, y naturalmente no se puede, y entonces empezaron a pelearse por el poder, y se instaló una guerra civil que duró casi 30 años. Allí ocurren los eventos de los cuales vamos después a hablar. Y bueno, una vez salido de aquí de Angola, yo me fui a Europa, porque yo estaba en Europa cuando vine para acá, la primera vez, estaba en Suiza, donde vivía mi hermana. Volví a Suiza, y 2 años después conocí a mi esposo. Acércate un poquito para que te vean. Acercarte. A ver si lo ven ahí. Medio.
Nos conocimos en Europa, él es portugués, Saludos. pero estuvo muchos años en Venezuela, allí donde conoció el Evangelio, y bueno, por una ligación de lengua y de ideologías, nos conocimos, nos casamos en Suiza y nos fuimos, después cuando nuestra hijita tenía 2 años, al Senegal, donde estuvimos como misioneros durante 5 años, en Senegal. De Senegal, como nuestros hijitos nacieron más 2, llegó el tiempo de la escolaridad, teníamos que volver a algún lugar donde hubiera escuela, porque allá no había posibilidades, y nos volvimos a Argentina. Fuimos a vivir a Bariloche y allí creamos un centro para chicos en situación de riesgo. Explícame dónde queda Bariloche. Sí, la mayoría sabe dónde es Bariloche, los chilenos saben dónde es Bariloche, los argentinos también. Y entonces allí creamos un centro para chicos en situación de riesgo, donde trabajamos 15 años. Fue un trabajo muy arduo, muy intenso, muy lindo, pero bueno, finalmente mi salud estaba bastante quebrantada porque era muy estresante. Y cuando nuestros hijos crecieron y ya se independizaron, decidimos volver al campo misionero, que era siempre nuestro sueño, y las cosas se dieron para que pudiéramos volver a Angola. Fue todo una situación bastante difícil volver a comunicarme con Angola, hacía 20 años que yo había perdido el contacto, pero apenas restablecido el contacto, en 6 meses después estábamos aquí. Y vinimos a encontrar la misión donde yo había trabajado en mi juventud en ruinas, completamente en ruinas. No vivía nadie aquí, estaba todo abandonado. No había luz, no había agua, Habían cabras nomás. no había transporte, no había internet, no había nada de esas cosas. Estamos 70 kilómetros de la ciudad. De las cuales uno piensa que ya no puede vivir sin ellas, pero en realidad se puede vivir muy bien. Se puede vivir muy bien sin ellas, ¿eh? Y nosotros llegamos aquí y los directivos de la misión no querían que viniéramos a vivir a la misión, que nos quedáramos en la ciudad, y nosotros dijimos, no, nosotros si estamos en la ciudad no podremos hacer nada por la misión. Así que nos trasladamos para aquí, en el medio de la soledad y de las ruinas, y gracias a Dios, Dios nos ha bendecido mucho, ha bendecido esta obra, y hoy tenemos un hospitalito, como yo llamo, porque la relación con el hospital antiguo, pero muy lindo, con todos los elementos listos para que un médico corajoso venga a asumir y continuar con la obra. La pregunta, ¿no? Sí. Bien, Victoria, la verdad que interesantísimo, ¿no? ¿Cómo han podido, bueno, desarrollar esa misión allí en Angola, ¿no? Exacto. ¿Tu esposo qué hace? ¿Qué trabaja? Mi esposo es pastor, pero aquí él hace de todo. Aquí nosotros Estamos construyendo. Nosotros empezamos con un hospital completamente en ruinas y hubo que elegir la parte menos destruida del hospital. Este fue un hospital muy importante en el pasado, antes de la guerra civil, y entonces, pero lamentablemente después que nosotros nos fuimos, la guerra recrudeció y la gente abandonó la misión por causa de los riesgos que había, y entonces fue la oportunidad para que se pillara todo. En realidad la misión no fue destruida por la guerra, pero por causa de la guerra, por así decir, ¿no? Entonces, no habiendo nadie que cuidara, dio lugar a los pillajes y a la destrucción total. El hospital también por abandono y el tiempo, porque estuvo 30 años abandonado, se deterioró. El techo se fue destruyendo, entonces se destruyó completamente. Nosotros llegamos aquí, no había nada, salvo un sector, una parte, un edificio que fue el último que fue construido antes del comienzo de la guerra civil, que estaba más o menos aceptable, con una buena estructura, así que empezamos a trabajar para tratar de limpiarlo y reconstruirlo,
Y fuimos haciendo de a poquito. Y Bueno, yo estoy... mi esposo es el que es en las piernas del hospital, es el que se ocupó de la dirección de todas esas obras para que el hospital pudiera poquito a poquito ser reconstruido. Y continúa en eso, su misión es administrar... Reconstruir las ruinas. Reconstruir las ruinas, administrar a los obreros, proveer de y también materiales. predicar en la iglesia, ayudar a las iglesias un poquito. Cuando le queda tiempo, predica. Doy estudios bíblicos. Y aparte hace la capellanía de los pacientes. Una vez que ya empezamos a internar pacientes, él se ocupa de la capellanía. Por eso digo, cuando tiene tiempo predica, porque a la noche le queda tiempo, entonces puede visitar a los pacientes y hacer el servicio de capellanía. De día corre por todas partes. Construimos algunas iglesias también en la zona, con ayuda de amigos, 3 iglesias. Así Aquí que las iglesias, en los 9 años que tenemos acá. Bueno, es un las iglesias son muy precarias, las iglesias rurales, muy precarias y muy pobrecitas, hechas de barro, muy antiguas, algunas que se caen. Y bueno, él se puso también en ese ministerio, ya que estábamos en el tema de las obras, de ir reconstruyendo. Reciclan materiales. Reciclando materiales, haciendo cosas increíbles. Por ejemplo, iglesias hechas con adobes, que vos las ves de afuera y piensas que son ladrillos, pero son adobes de puro barro, pero que se colan con cemento y arena y quedan una super construcción. Son fresquitas, agradables, nunca la temperatura aumenta demasiado por el barro, que es un producto natural. Y bueno, construcciones así simples, pero lindas, estéticas. Qué bueno, ¿no? Que nos puedan compartir esta historia o la previa, diríamos, ¿no, Doc? Y hay algo que también nos reúne, que está en habla hispana. Yo sé que también está ahora en inglés, pero también sabía que estaba en alemán y bueno, en portugués, que es un libro de esta historia misionera que se llama Secuestrados, y este año está aquí en ACES y está en la escuela sabática. No sé si se ha complicado, Victoria, ¿no?, tener la escuela sabática física, presencial, el libro, pero está impreso, está promocionado, y justo ahora Victoria nos va a compartir cómo empezó esa historia, que ellos vuelven, están ya casi retomando su misión en Angola, y 1, 2, 3, secuestrados. Así que te dejamos este tiempo, Victoria y Joao, ¿no?, que nos puedan compartir este testimonio. Bueno, ese es el centro, digamos, de todo esto. El corazón. Yo llegué aquí a Angola en el año 1981. Yo había estado trabajando estudié ahí en Puigeri y trabajé 4 años en Puigeri. Después mi hermana se casó con un muchacho suizo y él la llevó a su país, a Suiza. Ella estaba muy triste, muy nostálgica, y me pidió que fuera a estar con ella durante 1 año. Yo en realidad había estudiado enfermería para ir al Amazonas, era mi objetivo desde que era muy chica. Decidí ser enfermera cuando tenía 8 años para ir al Amazonas. Mi sueño era trabajar en las ranchas. Pero las cosas no se dieron, Dios tenía otros planes, y entonces fui a Suiza y allí empecé a trabajar en un hospital del Estado en Suiza, y a buscar opciones para ir al campo misionero. Dios dirigió las cosas, y al año de estar en Suiza me puse en contacto con la División Euroafricana, y ellos inmediatamente, en cuanto me vieron: ay, hermana Victoria, usted viene enviada por Dios, necesitamos urgente una enfermera en Angola. Me pusieron más o menos así muy superficialmente al tanto de la situación en Angola, que estaba en plena guerra civil. Así es, 5 años que ellos se habían independizado, y estaban 2 facciones, los 2 partidos más importantes estaban luchando por el poder, y la cosa estaba muy complicada.
Pero yo no le di mayor importancia al asunto. Mi deseo era ir al campo misionero y estaba feliz de tener una oportunidad. Así que fueron largos meses de preparación porque Angola estaba en un caos total y obtener una visa fue un verdadero vía crucis. Pero al cabo de un año de estar intentando obtener la visa pude llegar aquí y bueno, para mi gran sorpresa ya la guerra comenzó para salir de Portugal, porque se salía de Portugal con el avión 7 horas de atraso, llegar a Angola en un aeropuerto en ruinas, todo a oscuras, soldados por todas partes, las personas que me tenían que buscar en el aeropuerto a la medianoche no estaban, no había quien bajara las valijas del camión. Bueno, toda una serie de aventuras ya que comenzaron ahí mismo en el aeropuerto. Pero llegué aquí en febrero del año 1981 y la misión, Angola es un país muy bonito, muy lindo, toda su topografía es un espectáculo, y en aquel tiempo, si bien había guerra, era más lindo todavía, y nuestra misión está a 70 kilómetros de Huambo, que es la capital de la provincia de Huambo, y cuando llegamos aquí es un camino entre montañas, entre sierras, muy lindo, un poco así parecido a Córdoba. Y cuando tomamos lo que nosotros llamamos aquí el desvío, o sea, la entrada hacia la misión, que son 7 kilómetros desde la ruta, es un espectáculo para los ojos, el paisaje. Pero al aproximarnos a la misión, yo vi donde antiguamente había sido el aeropuerto del hospital. El hospital tenía una avioneta en el pasado, una gran caserna militar, o sea, había tiendas militares y donde habitaban más o menos unos 2000 soldados. Y entonces yo dije, pero ¿y qué hacen esos soldados ahí? Y entonces me dice el doctor Sabaté, que era un doctor español que estaba aquí, que habían venido un poco menos de un año antes que yo, con su esposa, y me dice, no, lo que pasa es que en las montañas que ves ahí, o sea, en las montañas que estaban del otro lado de la misión, era fácil calcular más o menos la distancia, unos 15 kilómetros de la misión, allí están estacionados las fuerzas de la oposición, o sea, de la UNITA, los guerrilleros. Y yo dije, nosotros estamos en el medio. Y él dice, sí, pero no te preocupes, ellos respetan la misión. Bueno, fue el comienzo de una nueva vida en el medio del peligro, porque en realidad realmente estábamos como en un sándwich. Por la noche se escuchaban los tiroteos de la guerrilla que estaba en las montañas, y de nuestro lado toda la misión estaba invadida por los soldados del gobierno, no solamente esa caserna militar, sino que habían tomado casas de la misión, donde vivían los antiguos internados de los estudiantes, porque acá había una escuela secundaria, una facultad de teología, habían tomado esas casas y vivían ahí, andaban todo el día por aquí, por la misión, caminando con sus armas colgando en el hombro. Había que acostumbrarse a eso. Y luego era una situación de guerra, todo el tiempo llegaban personas heridas, los guerrilleros ponían minas en las rutas y las personas iban caminando o en auto y cruzaban por encima de las minas y explotaban las minas y volaban los cuerpos, y a nosotros nos traían las personas con las piernas amputadas por las minas y teníamos que operarles, terminar la amputación, algunos vivían, otros no. Muchísima malnutrición infantil, se morían muchísimos los nenes por malnutrición. Era dramático desde el comienzo hasta el fin, todo era difícil. No había alimentos, teníamos una tarjeta de racionamiento con la cual podíamos comprar 7 cosas: jabón, fideos, a veces arroz, aceite de palma, harina de sal, maíz. Harina de maíz, en fin, podíamos comprar 7 cosas, era el máximo que podíamos comprar. Harina de trigo, la única vez que vi harina de trigo fue justo antes que nos capturen, y para mi gran sorpresa era harina de Argentina. Entonces, pero bueno, yo estaba muy feliz de estar aquí, poder ayudar a la gente. Los angolanos son gente muy, muy agradable, muy amorosos.
y la necesidad era grande, y cuando hay necesidad uno se siente útil, y sobre todo con la energía de la juventud, con el doctor Sabaté y la esposa, que eran jóvenes también, todos teníamos más o menos la misma edad, entre 27 y 30 años, y entonces veíamos la mano de Dios ayudándonos, porque el doctor, por ejemplo, él era pediatra, él no era cirujano, y entonces hacíamos los cirujanos éramos él, la esposa que era enfermera partera, y yo. Entre nosotros hacíamos las cirugías, y la verdad que Dios hacía cada milagro espectacular para que las personas no se mueran en nuestras manos. y así estuvimos trabajando. La primera gran sorpresa fue 3 meses después de mi llegada. Aquí había una imprenta que imprimía el material de escuela sabática y himnarios y Biblia en la lengua nativa. Y por causa de la guerra no había papel, entonces la gente tenía que hacer milagros para poder conseguir el papel para poder imprimir los materiales. Nos estaba prohibido salir de la misión antes de las 10 de la mañana, porque durante la noche la guerrilla enterraba las minas en la ruta, y había que esperar al día siguiente o que las Fuerzas Armadas descubrieran la mina y la desenterraran, o que otro pasara antes y hiciera explotar la mina. Y estos jóvenes, todos los trabajadores de la misión, eran 7 jóvenes, salieron a las 7 de la mañana un día para encontrarse con un camión que traía papel, y se iban a encontrar a 20 kilómetros de la misión, y apenas al salir de la misión, donde terminaba el asfalto, pasaron por encima de una mina, y el auto, el vehículo explotó en el aire, y de repente nos trajeron aquí los cuerpos de todos estos muchachos estudiantes aquí del seminario de teología, en pedazos. El director de la imprenta, que era un joven, se deshizo en el aire, solamente llevó la cabeza y una parte del hombro. Y me tocó a mí, con el médico que estaba en ese momento, porque justo el doctor Sabaté y la esposa salieron de vacaciones, restaurar un poco esos cuerpos para que la familia no viera el estado en que estaban, y entregar esa situación en las manos de la familia. Fue muy dramático. Bueno, esa era la situación que se vivía, pero el gran peligro, de lo que más miedo me hacía, era que la guerrilla que vivía en los montes secuestraba gente, sobre todo los extranjeros, y se los llevaba con ellos al monte, y nadie sabía lo que sucedía con esa gente después. Y yo siempre decía, si alguna vez ellos aparecen, yo creo que me va a dar un ataque, me voy a morir de susto, porque sabíamos que ellos hacían su tarea de secuestro durante la noche. Y yo vivía en la misma casa donde vivo actualmente, que es la última casa de la misión, cerca del camino por donde ellos pasaban a la noche cuando subían para hacer sus fechorías, y por otro lado vivía solita. Entonces yo decía, si alguna vez me golpean la puerta y me dicen, somos los guerrilleros de la UNITA, creo que me da un ataque y me muero ahí de susto. Y siempre me organizaba, decía, bueno, me voy a escapar, salgo por la puerta de atrás de mi casa había unos bananales, me escondo en los bananales, no me van a encontrar. En fin, hacía toda clase de ideas que se me hacían en la cabeza. Pero estábamos tan ocupados con la misión, con el trabajo en el hospital, que a veces no daba tiempo para pensar. Y fue justamente en una situación así, lean el libro porque no les puedo contar todo, en un momento en que yo estaba sola, el doctor Sabaté había ido a acompañar a sus padres, ellos habían tenido su primer bebé aquí, el parto lo hicimos entre el esposo y yo, y los papás del doctor Sabaté habían venido para acompañarnos durante el parto, y se volvían a España, ellos son españoles, y el doctor Sabaté con la esposa fueron a acompañarlos hasta Luanda, la capital, a despedirlos, y yo me quedé solita. Y en esos días llega una abuela con su bebé, con su nietito, herido, tenía las piernitas quebradas, y nos contó que el camión donde iba la familia, los padres de ese bebé,
junto con otras personas, había sido atacado por la guerrilla y los padres aparentemente habían sido secuestrados o habían muerto, y queremos imaginarnos que la madre, cuando vio la situación de crisis en la cual estaban cuando fueron atacados, tiró a su bebé al monte para salvarlo, ¿no? El hecho es que 3 días después encontraron al bebé en el monte, vivo, y tenía las piernitas quebradas, probablemente por el impacto, y lo trajeron aquí. Y mientras la abuela me contaba el asunto y yo trataba a la criatura, yo dije, la próxima soy yo. Y no sé por qué, pero yo me imaginaba que la próxima sería yo. Y por otra, porque en el mismo lugar habían secuestrado a una enfermera de la Cruz Roja Internacional. Y yo dije, si no respetan a una enfermera de la Cruz Roja, tampoco me van a respetar a mí. Nunca imaginaba que otra persona pudiera ser secuestrada. Yo me imaginaba que yo podría ser secuestrada. Y 15 días después, el doctor Sabaté ya estaba de vuelta con su bebecito de 3 meses. Ellos estaban en su casa, era de noche. Yo había hecho la última ronda en el hospital y me había ido a mi casa. Y estaba, a nosotros aquí las cartas nos llegaban cada 3 meses, así que todas las semanas. Uy, no. ¿Qué pasó? ¿Me escuchan? No, ahí está. Todas las semanas mandábamos nuestras cartas para recibir 3 meses después la respuesta. Y yo escribí mis cartas y me acosté a dormir. Y lo último que había escuchado ese día, que el día siguiente era un día de celebración de las fuerzas del gobierno, del MPLA, que estaban aquí cerquita nuestro, a solamente 700 metros, estaba esa caserna militar. Y entonces me acosté y dormí profundamente, y de repente me despierto con tiroteos. Como era mes de julio y aquí las noches de luna llena son absolutamente claras, parecen de día, yo me desperté súbitamente y como estaba muy claro afuera, pensé que ya estaba amaneciendo. Y dije, están haciendo sus celebraciones, porque escuchaba el tiroteo en ahí donde estaba la caserna militar, y también escuchaba en la montaña el tiroteo de la respuesta de los guerrilleros. Entonces yo digo, estos están haciendo celebraciones y los otros les están contestando diciendo que nosotros también estamos aquí. Pero entonces miro el reloj que tenía sobre la cómoda y veo que son la 1:32. Entonces yo dije, 1:32, no es de mañana. Miré otro reloj, 1:32, entonces inmediatamente me di cuenta, dije, no, estos están en guerra, o sea, se están atacando. Pero estaba pensando que los guerrilleros habían atacado la caserna militar. Entonces abro las cortinas y miro hacia el hospital, porque la puerta principal del hospital estaba justo, digamos así, visible directamente de mi casa, y veo que la puerta está abierta, lo cual era prohibido. La gran puerta de entrada estaba abierta y veo soldados que entran y salen del hospital. Y yo pensé, han traído heridos, yo debería ir, pero nosotros teníamos prohibido salir de la casa antes que nos llamaran y que reconociéramos a la persona que nos buscaba. Así que me quedé en la ventana esperando que viniera alguien a buscarme, y mientras miraba me di cuenta de algo extraño. La manera de moverse de esos soldados no era como los soldados del gobierno que habitualmente caminaban por la misión. Tenían una manera así mucho más rápida de moverse, y yo dije súbitamente, son los guerrilleros de la UNITA y vienen a buscarme, pensé. Ahí doy gracias a Dios hoy, porque en ese momento yo tenía todas las posibilidades de escaparme, estaba sola, no hubiera podido salir por la puerta de atrás, esconderme, no me hubieran encontrado, etcétera, todo lo demás. Pero ningún momento me pasó esa idea por la cabeza. Simplemente pensé, son los guerrilleros de la UNITA y vienen a buscarme, y empecé a temblar como una hoja. Me puse unos jeans encima del pijama y empecé a orar y decir, Señor, por favor, ayúdame a saber lo que tengo que hacer cuando vengan. Yo estaba segura que iban a venir a buscarme. Y miraba por la ventana, corría de una ventana a la otra y oraba constantemente, Señor, por favor, ayúdame a saber lo que debo hacer y qué debo decir cuando vengan a buscarme.
tengo que hacer una pausa, volver un minuto atrás. Ese día, a la tarde, de ese día a las 3 de la tarde, había llegado del Brasil el pastor Ronaldo Oliveira, que probablemente muchos de ustedes lo conozcan porque él trabaja en Nuevo Tiempo en el Brasil, y es una persona muy conocida. En aquel momento era un joven de 27 años con una esposa de 21 y un bebé de un añito. Ellos habían llegado ese día como misioneros para enseñar en el seminario de teología que había aquí. Era una escuela de teología que daba cursos de 2 años a 3 años para preparar los pastores nativos, porque ya todos los misioneros habían ido. Y ellos habían llegado a las 3 de la tarde, yo los había ubicado en la casa al lado de la mía, y les había dicho que descansaran tranquilos, que al día siguiente podían venir a mi casa para bañarse y dar de comer al bebé, etcétera, etcétera. Pero yo no pensé en ellos, ni pensé en el doctor Sabaté, no pensé en nadie, pensé que venían por mí. Y temblaba, me agarró un estado de shock, temblaba como una hoja, de pies a cabeza, estaba como un león enjaulado, iba de ventana en ventana orando continuamente, Señor, por favor, ayúdame a saber lo que tengo que hacer. Y de repente veo un grupo de soldados que sale del hospital y viene en dirección a mi casa. Pero como tenían que hacer una curva, digamos, antes de llegar, de repente los perdí de vista, yo digo, ahí vienen, de repente los perdí de vista, escuché sus voces, escuché sus pasos, escuché golpear, pero no era en mi casa. Y en ningún momento se me pasó por la cabeza que estaban golpeando en la casa de los misioneros que acababan de llegar, los brasileños. Pasó más o menos una media hora y el ambiente se empezó a calmar. En el hospital yo veía que entraban y salían y se llevaban cosas, grandes bultos en la cabeza, y yo pensé, no van a venir, no sabía qué pensar. Y cuando me estaba calmando, veo de repente un grupo de unos 30 hombres delante de mi ventana y empiezan a golpear la ventana y la puerta frenéticamente y a llamar, enfermera, enfermera, levántese, somos los guerrilleros de la UNITA y venimos a buscarla. Ustedes pensarán que me dio el ataque que yo tanto esperaba que me iba a suceder, pero no. El Espíritu Santo, yo pienso que estuvo allí, puso su mano sobre mí. El hecho es que súbitamente me entró una calma impresionante, dejé de temblar y mi cabeza empezó a funcionar con una claridad que hoy mismo yo no entiendo. Y yo pensé, tengo que ganar tiempo, tengo que saber qué es lo que se proponen. Y desde la ventana, sin abrir la ventana, les contesté, estoy aquí, ¿qué es lo que quieren? Y entonces ellos me repitieron, somos los guerrilleros de la UNITA y venimos a buscarla, nuestro presidente quiere hablar con usted. Yo sabía quién era su presidente, era el general Savimbi, el jefe de la guerrilla, pero yo me hice la tonta y les dije, ¿quién es su presidente? Yo no sé quiénes son ustedes, ni quién es su presidente. Ah, dice, no conoce a nuestro presidente, y tenían un papel grande con una imagen del presidente, me lo mostraron por la ventana, es el presidente Savimbi, y él tiene un mensaje para usted. Y yo le dije, pero yo no me puedo ir de la misión, los pacientes me necesitan. Sí, no, pero nosotros allá también la necesitamos, tenemos una hora mucho más importante para usted. Bueno, empezamos a discutir, yo les decía que yo no podía ir, ellos me decían que tenía que ir, y así pasaron unos 20 minutos, 15, 20 minutos, hasta que de repente yo miré mejor y vi que ellos tenían en sus manos cosas que pertenecían al doctor Sabaté. Tenían, algunos de ellos atado en su cabeza con las cortinas de la casa del doctor Sabaté, tenían la lámpara que el doctor Sabaté usaba, la linterna para ir al hospital. Y entonces le digo, ¿ustedes estuvieron en la casa del doctor Sabaté? Y ellos me dijeron, sí, él hace 2 horas que está con nosotros. Y yo digo, ¿y el bebé? Está también con nosotros. Y entonces me acordé de los brasileros y le digo, ¿y los brasileros, ustedes estuvieron allí? Sí, ellos también, ya hace más de 1 hora que están con nosotros. Entonces yo dije, no, tengo que abrir la puerta y tengo que ir, mis amigos me necesitan. No, pensaba en el terror de los brasileros que acababan de llegar, que no sabían casi nada sobre el asunto, en el doctor Sabaté con un bebecito de 3 meses, y dije, no, tengo que ir. Abrí la puerta y ellos entraron, invadieron la casa, empezaron a sacar todo, hacían grandes paquetes con las sábanas, metían todo lo que encontraban adentro,
yo empecé a querer controlar la situación, ellos agarraban una cosa, yo se la sacaba, las ponía de vuelta en su lugar. Y entonces ellos me dijeron, póngase buenos zapatos, porque vamos a caminar. Y le digo, ¿y cuánto tiempo vamos a caminar? Y unas 2 semanas. Y después se va a encontrar con nuestro presidente Savimbi y él le va a decir por qué hacemos esto. Bueno, la cosa parecía un filme de terror, la casa llena de soldados, juntando las cosas. Uno recogió una campera mía que estaba colgada porque aquí es un clima fresco y era en pleno invierno, y me dice, póngase un abrigo porque afuera hace frío, póngase buenos zapatos porque vamos a caminar. Y entonces dice, vamos, 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 tenemos que apurarnos, vamos. Y empezaron a encaminarme hacia afuera. Yo de repente vi a alguien de la misión y yo tenía todas las llaves, así que se la tiré por encima de la cabeza y le digo, aquí están las llaves. Y salimos. Cuando pasamos frente al hospital, yo le digo, ¿puedo despedirme del personal del hospital? Yo me imaginaba lo terrorizado que estaban los pacientes y el personal nocturno, y me dijeron, no, usted está siendo secuestrada, usted no puede ir a despedirse de la gente. Y pasamos frente a la farmacia, vi que la farmacia habían quebrado las ventanas, y le digo, ¿ustedes estuvieron allí? Sí, dice, le digo, ¿ustedes se robaron las cosas, los medicamentos? Dice, no, nosotros no nos robamos, nosotros nos servimos. Entonces salimos hacia atrás de la misión, donde estaba la vaquería, y cuando llegamos a un lugar, ellos me hicieron parar, y había una emboscada, una emboscada de ellos, ¿no? Y allí se juntó, había por lo menos unos 200 soldados esperando, desataron un hilo que habían atado entre 2 árboles y me hicieron pasar, y del nada, del pastizal, surgieron como 200 hombres más, y yo estaba sola con ellos. Seguimos andando, empezamos a subir la montaña, y yo miro para atrás y veo el fuego que sube de lo que me pareció que era la misión. Entonces les pegué un grito, digo, ¿ustedes prendieron fuego a la misión? Y dice, no, no, es en el pueblo que prendimos fuego. Había una casa, una especie de cooperativa que se llamaba la Casa del Pueblo. Ellos habían pillado y habían prendido fuego. También prendieron fuego a la central eléctrica que teníamos aquí, donde había gasóleo, y había un auto que le prendieron fuego también. Y bueno, y así comenzó la aventura. Al día siguiente, caminé toda la noche con ellos. Al día siguiente me encontré con el doctor Sabaté y con la familia Oliveira. Ellos estaban en pijama, el pastor Oliveira estaba en pijama y con ojotas. La esposa estaba con un camisón largo, con el bebé en los brazos. Bueno, era una escena bien dramática en el medio del monte. Y más adelante encontramos a los Sabaté, que habían salido 2 horas antes, y al amanecer nos encontramos en la cúspide de las montañas, de la montaña que se ve desde aquí de la misión. Y allí, bueno, ellos hicieron una gran fiesta, celebrando la victoria, y a nosotros nos llevaron a unas chocitas y pusieron unos guardias a vigilarnos, nos dieron algo de comer, y nos dijeron, descansen, porque vamos a pasar aquí el día, en la noche vamos a seguir. Nosotros durante el día fuimos interrogados por ellos varias veces. Después ellos nos habían dicho que, me decían a mí cuando llevaban las cosas de mi casa, no se preocupe, enfermera, nosotros llevamos todo lo que usted tiene, porque usted lo va a necesitar, y cuando lleguemos se la vamos a devolver. Y bueno, yo estaba en pijama, con un jean encima del pijama, y una campera, entonces empezamos a preguntar dónde estaban nuestras cosas. Después de un tiempo les trajeron un gran atado, y bueno, aquí hay cosas de ustedes, vengan a recoger lo que les puede servir. Naturalmente la mayor parte de nuestras cosas habían desaparecido, prácticamente todo. Yo apenas conseguí unas piezas de ropa, cada uno consiguió algunas piezas de ropa, unas mantas, algunas sábanas, y yo encontré debajo de toda esa pila de cosas mi máquina de fotos. Hacía 3 meses yo había estado en Suiza y me había comprado una super máquina de fotos de aquel tiempo, una Kodak, y tenía un estuche, y como acá no se conseguía nada, yo había traído 8 rolitos de filmes, como eran en la época,
Y el estuche tenía espacio así donde uno ponía todos los filmes, y yo vi la máquina de fotos en el suelo, y dije, esta me la agarro. Y me la agarré y me la colgué al hombro, y después nunca dormía con ella, caminaba con ella, bueno, y dije, la voy a cuidar, a ver, en algún momento si quieren me la van a sacar, pero no quería, es una máquina absolutamente nueva. Entonces, ahí me quedé con mi máquina de fotos. Pasó el día y a la medianoche ellos iniciaron la marcha para salir de allí e ir en dirección a la base central de la guerrilla que está en la frontera con Zambia. Son más o menos unos, de aquí hasta allá, más o menos unos 1.700 kilómetros. Empezamos a caminar, a bajar la montaña en la noche. Bueno, lean el libro porque no les puedo contar todo, es muy complejo todo, pero ustedes se imaginan con 2 bebés en los brazos. No tenían, fui la favorecida porque ellos llevaron mis zapatillas, que tenía un par de zapatillas Adidas, no es para hacer la propaganda, pero bueno, eran Adidas. Y ellos me la dieron y me dijeron, póngase buenos zapatos, y yo me puse las zapatillas, pero los otros salieron descalzos, con lo que tenían, lo que agarraron en el momento de pánico. Y entonces le dieron a la esposa de Sabaté y a la esposa del pastor Oliveira unas botas de ellos, grandísimas, y esas pobres chicas sufrieron mucho por falta de un calzado adecuado. Y entonces era muy peligroso todo eso, bajar las montañas durante la noche, el riesgo de caerse, de romperse algo. Orábamos continuamente y orábamos en silencio. Lo que yo tenía claro era que no les tenía que demostrar miedo, y eso me valió de mucho porque ellos se asombraban de que yo nunca les demostrara miedo, ni una expresión de pánico, ni cosa por el estilo. Y eso me dio un poco el control sobre la situación y pude así ayudar a mis colegas que estaban en mucho peor situación que yo. Seguimos así, bueno, esa caminata empezó ahí. Los primeros 15 días caminábamos durante la noche y descansábamos un poco durante el día. Y después caminamos, cuando llegamos a lo que ellos llamaban la zona libre de Angola, o sea, donde ya había menos riesgos de ser perseguidos por el enemigo, caminábamos durante el día, entramos al desierto de Kalahari, donde hacía muchísimo calor, la arena caliente como el fuego, pero caminábamos entre 10, 11 horas por día, no caminábamos, corríamos, porque ellos iban a paso de soldados y nosotros teníamos que seguirlos. En largas columnas, se hacía en una columna donde iban más o menos unos 50 soldados armados adelante, después cargadores que llevaban todas las cosas y la comida, y atrás unos otros 50 soldados armados. Cuando pasábamos por zonas peligrosas, aparecían de la nada otras tropas que nos acompañaban en el flanco de la columna, también armados con las armas listas para tirar. En un momento, el primer sábado, fue tal vez el momento más dramático. Fuimos capturados un jueves a la madrugada, y cuando llegó el sábado, ese sábado a la mañana estábamos en el medio del monte, en algún lugar, en el lugar nada, digamos, para nosotros, no sabíamos dónde estábamos. Ahí paramos el sábado a la mañana, nos dieron de comer y nos dedicaron la mañana a interrogarnos. Pasamos todos por el mismo interrogatorio, querían saber de dónde veníamos, qué hacíamos, nombre, familia, en fin, etcétera, etcétera. Y a eso de las 11 de la mañana empezamos a caminar. Caminamos toda la tarde, toda la noche y todo el día siguiente hasta las 5 de la tarde del día siguiente. Fue muy duro, muy difícil. Al amanecer del día siguiente, o sea, empezamos a las 11 de la mañana, todo el día, toda la noche, y al amanecer del día siguiente estábamos muy lejos ya, en algún lugar, no habíamos comido casi nada, ni bebido agua casi, estábamos desfallecientes.
y a eso de las 10 de la mañana llegamos, en una parte alta vimos abajo un valle donde había una huerta abandonada, con una plantación de naranjas y mandarinas, así que soldados y prisioneros y todo el mundo bajamos la montaña corriendo, con las fuerzas que todavía nos quedaban, y fuimos a regalarnos con mandarinas maduras, dulcísimas, naranjas, caña de azúcar, agua en abundancia. Bueno, tomamos agua hasta saciarnos, después recogimos tantas mandarinas como podíamos en paquete, nosotros no teníamos nada en que llevar, más que nada, nuestras manos. Recogimos lo que pudimos en las manos. La familia Sabaté y yo estábamos juntos, los Oliveira y la esposa, que eran los que más dificultades tenían para caminar, se habían quedado bastante atrasados. Y bueno, cuando recogimos bastante, cruzamos el arroyo, subimos una cuesta y decidimos quedar. Ellos decidieron que nos sentáramos allí en un tronco para esperar al resto de la tropa que todavía estaba juntando cosas y esperar al grupo que venía acompañando a los Oliveira. Y cuando estábamos ahí sentados, de repente escuchamos un tiro. Y saltamos sobre nuestros pies y ellos nos dijeron, calma, calma, quédense tranquilos. Y nosotros no nos quedamos tranquilos, quedamos mirando hacia el valle. Yo estaba terriblemente preocupado por los Oliveira y de repente empezó un tiroteo tremendo. Resulta que los soldados del gobierno habían detectado nuestras marcas y nos habían seguido. Y como paramos allí, entonces desde arriba empezaron a tirar. Entonces ellos nos ordenaron, corran, nos pusieron en fila y nos guiaban hacia donde teníamos que correr, pero yo estaba terriblemente preocupado por los otros que estaban en la línea de fuego y por la familia Sabaté con el bebé. El doctor Sabaté salió corriendo en otra dirección, la esposa se quedó desesperada, mi bebé, mi marido. Bueno, yo agarré el bebé en los brazos y le digo, olvida al marido, corre, corre adelante mío por tu bebé. Corrimos desesperados, orando continuamente, por favor, Señor, protege a los Oliveira, por favor, Señor, que nadie se muera, por favor, que no nos caigamos. Corrimos tal vez unas 2 horas, hasta que llegamos a un lugar donde ellos nos dijeron, paren, ya no hay peligro. Y ahí nos quedamos desesperados, totalmente desesperados, y desolados, agotados. Imagina, hacía 24 horas que estábamos caminando, casi sin comer ni beber, sin dormir, y ahora todavía esa situación. Y en ese momento, un poco más tarde, llegan los Oliveiras, también totalmente desesperado, el niño en una crisis de nervios terrible, y ahí nos detuvimos 1 hora más o menos, y ellos nos ordenaron a seguir caminando. Seguimos caminando hasta las 5 de la tarde, cuando llegamos a una aldea abandonada, donde terminó, digamos, esa carrera de más de 25 horas de marcha y de huida, ¿no? Bueno, eso fue más o menos lo que fue sucediendo. En la mayor parte del tiempo no fuimos perseguidos, nos enteramos después, ahora, que el gobierno, que el presidente de Savimbi, o sea, el caudillo de esa guerrilla, había dicho al gobierno de Angola que si nos perseguían para recuperarnos, ellos nos iban a matar. Entonces, eso fue una estrategia para que no nos sigan, naturalmente. Entonces el gobierno no nos siguió con sus tropas y gracias a Dios. Pero pasamos por muchas peripecias y finalmente 35 días después, o sea, 35 días de marcha, donde hicimos más o menos unos 1500 kilómetros a pie, llegamos a un lugar donde había unos camiones militares de ellos que nos recogieron, y esa fue otra historia que les invito a leer en el libro porque vale la pena. Fue tan dramático como los 35 días de marcha, esos 5 días en esos camiones, donde ellos cargaban 70 personas en un camión que tenía capacidad para 40, y bueno, casi nos morimos, ahí casi me muero en esos 5 días de viaje.
Y nosotros siempre pensábamos que nos estaban llevando a la libertad, porque ellos nos decían que nos estaban llevando a la frontera y que ahí seríamos liberados. Y cuando al quinto día de andar en camión, de repente ellos salen, ellos no andaban por rutas, o sea, cuando caminábamos en las marchas, no piensen que nosotros estábamos caminando por caminos, todo lo contrario, era directamente en el monte, ellos desviaban todos los caminos por el riesgo de las minas. Entonces se caminaba directamente en el monte cerrado, en los pajonales altísimos de más de 3 metros de altura, y nosotros nos abríamos paso con los brazos, lean la historia, va a ser más fácil, y después con los camiones tampoco iban por caminos, ellos iban directamente a través de la selva. Si había un arbolito así medio chiquitito, medio fino, pasaban por encima, entonces toda la masa humana volaba en el aire, caía de nuevo sobre la cabina del camión, por ahí alguien se desmayaba, por suerte nunca nos sucedió a nosotros, no podía ni siquiera caerse, estábamos tan apretados que si alguien se desmayaba, no podía caerse porque no había espacio para caerse, no podíamos mover un brazo, o sea, estábamos absolutamente comprimidos, como si fuéramos sardinas en lata, pero era una cosa terrible. Las piernas perdían la circulación por causa de la presión de los unos contra los otros, y bueno, fue muy doloroso esos 5 días en esos camiones. Pero finalmente nosotros calculábamos por el tiempo, por la distancia, mirábamos siempre hacia las estrellas, la Cruz del Sur, sabíamos que estábamos yendo hacia el sur, y pensábamos que debíamos estar llegando a la frontera y que nos llevaban y nos devolvían a la Cruz Roja y de ahí nos mandaban a nuestro país. Eso era lo que ellos nos decían. Y de repente vemos que desvían, salen de lo que parecía ser un camino y entran en el monte. Y nosotros sabíamos que estábamos llegando al final del viaje. Y nos asustamos, el instinto de conservación que se despierta cuando uno está en esas situaciones, nos dijo que algo extraño estaba ocurriendo. Nos miramos uno al otro y dijimos, ¿a dónde? No se preocupe, dice un mayor que estaba con nosotros arriba en la cabina. De repente llegamos a una aldea metida en el medio del monte, de montes espinosos, montes de desierto, y ellos dicen, en una aldea así derruida y muchos soldados, y dicen, bajen, hemos llegado. ¿Hemos llegado a dónde? Y dicen, no, aquí ustedes se van a quedar para descansar durante 2 semanas. Y nosotros nos quedamos así en pánico, pero en silencio, sin saber qué pensar. De repente aparece un hombre blanco, vestido con una sotana, era un cura, y se presenta y dice, soy el padre Fernández, hace 8 meses que estoy aquí. Y ahí se me despertó en la mente que una vez, estando aquí en la misión, yo había prendido la radio a la mañana, muy temprano, antes de venir al trabajo, y había dado sin querer en la radio prohibida de la UNITA. La UNITA tenía una radio. Y entonces en esa radio se escuchaba la celebración de liberación de prisioneros que la UNITA tenía, que estaba liberando. Y habían entrevistado a un padre, Fernández, un cura católico, y yo lo reconocí inmediatamente la voz. Le digo, ¿pero no es usted el que hace tantos meses, en el mes de abril, fue liberado? Me dice, sí, yo debería haber sido liberado. Ellos me llevaron hasta la frontera junto con los otros prisioneros, pero después liberaron a los otros y a mí no. ¿Y cómo es eso? Y dice, no sé. ¿Y no le dijeron por qué? No sé por qué estoy aquí todavía. Cuando nos dijo eso, casi fue como si nos secuestraran de nuevo. Nos entró un desánimo terrible y dijimos, ¿cuánto tiempo vamos a estar nosotros aquí? Teníamos 2 bebés pequeñas. Bueno, nos dieron una chocita a cada uno, a mí me dieron una choza para mí sola,
al doctor Sabaté y a su esposa, a su familia de un lado, al doctor Pastor Oliveira un poquito más allá, y mi chocita estaba contra el bosque, y naturalmente era una chocita, no tenía puerta, soldados por todas partes, y yo tenía que estar allí sola, con un mantel que había rescatado en el primer día, colgué en la puerta, porque la puerta no había puerta. Y bueno, ya conocíamos cómo era el sistema. Ellos hacían unas especies de camas, digamos, sí, de catres, de ramas, ponían paja arriba, y allí nosotros poníamos una sábana, si teníamos, y esa era nuestra cama. Y bueno, había una cama, una mesita hecha de la misma manera, y era todo lo que había allí, y me dieron una ollita, un tenedor, una latita como jarrito, y esa era todo la vajilla que tenía, ¿no? Los utensilios. La verdad que para vivir se necesita muy poco. Exacto, y entonces yo sabía que la enfermera suiza había sido secuestrada 15 días antes de nosotros, y todo el camino les preguntaba, ¿dónde está la enfermera suiza? Y ellos me decían, ella ya está 15 días más adelante. Y entonces yo cuando llegué pregunté, ¿dónde está la enfermera suiza? Ella no llegó ya. Y me dijeron, no, ella no llegó. Yo como ya no les creía nada, ya habíamos estado 1 mes y medio juntos, ya los conocía bien, les digo, pensé, estos me están mintiendo, ella debe estar por acá. Pero no tenía cómo saberlo. Y bueno, yo ya había pasado tanto estrés, me había quebrado, por así decir, el sistema nervioso, yo no podía dormir, y mucho más estando sola en una choza tan, digamos, sin puertas, rodeada por soldados, por hombres. Hasta ahí nunca nos había sucedido nada a las mujeres, la verdad que no, nunca, ni siquiera una insinuación, pero siempre era un problema, una preocupación para una muchachita como yo, jovencita, sola. Pero otro gran problema era que estábamos en el medio del desierto y había animales salvajes. Había tigres, elefantes, leones, hienas, todo alrededor. Serpientes. Y serpientes. Y entonces a la noche, cuando se oscurecía, se escuchaban las hienas. Y las hienas son terribles, da una impresión muy fea escuchar, parece una risa sardónica. De una bruja. Y se escuchaban los elefantes que rodeaban el campamento. Entonces yo le pregunto a los soldados, ¿las hienas atacan a las personas? Y ellos me dicen, no, las hienas no atacan a las personas. Ellos siguen a los leones para comer los restos de los leones. Era muy consolador, digamos, la respuesta, el mensaje. Así que adentro de la choza hacíamos fuego, y entonces yo trataba durante el día de juntar bastante leña y de mantener el fuego prendido toda la noche, porque yo digo, si un león mete la cabeza en mi choza, bueno, por lo menos cuando ve el fuego se va a escapar, porque yo no tenía medio de defensa. Así, cuando pasaron 15, sí, más o menos, no habrán pasado 15 días, tal vez una semana y poco, un día llegan un grupo de periodistas, y ellos nos vienen a buscar a nosotros. Nos vienen a buscar, nos dicen, vamos hacia algún lugar. Se llevan a las 2 familias y al cura español que vivía de nuestro lado, para un lado, y a mí me llevan para otro lado sola con ellos. Y digo, ¿dónde vamos? Tenemos una entrevista con periodistas. Entonces pasan por una choza que no estaba muy lejos de la mía, y llaman, y sale una chica blanca. En cuanto yo la vi, yo supe, es María José. María José se llamaba la chica suiza. Y entonces yo me dirijo a ella sin pedir permiso al mayor, al capitán de la base, y le digo en francés, ¿sos María José? Y ella me dice sí. Entonces nos llevan a las 2 hacia un otro lugar. Hacía 45 días que nosotros habíamos sido capturados. Nos llevan al medio del monte, ahí en un lugar donde había un árbol caído, y nos dejan ahí a la guardia, al cuidado de un soldado que nos vigilaba, y el mayor de la base se vuelve para buscar a los periodistas. Entonces yo aprovecho rápidamente para hablar con María José,
Ella era suiza, del cantón de francés, así que empezamos a hablar en francés, y yo le digo, ¿cuánto tiempo hace que estás aquí? Y ella me dice, hace 15 días. Y ella estaba muy asustada porque me dice, estoy con mucho miedo porque me estuvieron haciendo un verdadero lavado de cerebro durante 3 horas, interrogándome y presionándome lo que yo tengo que decir a los periodistas. Dice, estoy muy asustada. Entonces yo le tomé la mano y le digo, no tengas miedo, vamos, quédate tranquila. En eso ya volvieron los otros. Y ahí fuimos entrevistados y nos hicieron una foto los periodistas. Y había una periodista suiza. Y esa periodista, cuando volvió a Europa, sacó la foto nuestra, mía y de María José sentadas en el tronco, y la publicó, y fue solamente en ese momento que la división euroafricana y nuestra familia supieron que nosotros estábamos vivos. Hasta ese momento ellos no sabían realmente si nosotros estábamos vivos o no, ni dónde estábamos. Y bueno, ahí después empezamos a pedir al jefe de la base que nos dejara vivir juntas. No nos dejaron en principio, pero me dejaban visitar la María José. Y ahí empezó otro capítulo, otros varios capítulos que ustedes tienen que leer, de la vida en el campamento, la amistad con María José. Descubrí que había otros prisioneros portugueses, entre ellos un joven portugués que hacía 3 años que estaba ahí. Así que con María José y Botello, que así se llamaba, formamos un equipo muy amistoso, muy simpático, y bueno, les hacíamos pasar un poquito de dolores de cabeza a los guardias porque teníamos nuestras ideas particulares. Las familias tenían sus bebés, estaban ocupadas con ellos, no teníamos agua, nos traían un balde que tenía más o menos 7 litros, tal vez un poco más, no sé, eran unos baldes que eran donde venían las municiones, que cuando ellos lo vaciaban, era una especie de balde grande, y nos traían un balde de agua por día. Y con ese balde de agua teníamos que cocinar, lavarnos, en fin, hacer todo y tomar, y como estábamos en medio del desierto, así teníamos mucha sed, así que teníamos que preservar unos 3 litros para tomar, y con el resto hacer 1000 galimatías. Una vez por semana nos llevaban a bañarnos a una laguna que había a 45 minutos de la base. Ahí podíamos ir a bañarnos, rodeados de soldados, naturalmente. Era toda una historia para nosotros las mujeres poder bañarnos. No teníamos jabón, aprendimos a lavar la ropa con cenizas y a bañarnos sin jabón. No teníamos naturalmente papel higiénico y todos esos lujos de la vida, de la civilización, y la verdad que se puede vivir sin ello. La comida era muy racionada, muy racionada. Nos daban, ellos traían de África del Sur frutas desecadas que les daba África del Sur, y latas de corned beef, de corned beef. Y entonces juntamos unas latitas de corned beef que usábamos como vasos, como tazas, y nos daban un poquito de aceite, un poquito de arroz, un poquito de fideos, un poquito de harina de maíz, y con eso nos teníamos que arreglar. Después de un mes de estar allí, vino el mismo presidente Savimbi a visitarnos. Eso es otro capítulo. Y después de terminada la entrevista con él, que fue bastante dramática, yo me tomé el atrevimiento de pedirle que por favor dejaran a María José venir a vivir conmigo. Y él nos hizo la concesión, así que María José vino a vivir conmigo, y ahí se hizo un poco más simpática también la vida. Hacíamos nuestro culto todos los días con los que éramos adventistas, y todos los sábados hacíamos nuestro culto. El padre Fernández nos acompañaba en las meditaciones. Del otro lado del campamento, donde habían otros prisioneros, había otro cura, un cura portugués, con el cual nos hicimos también muy amigos, y realmente muy amigos. Yo tenía una Biblia, así que los curas me pedían la Biblia para hacer sus misas, y el cura portugués, habían 5 otros portugueses prisioneros también allí con él, de su lado,
nosotros no podíamos, yo no podía ir del otro lado del campamento, pero María José sí podía, porque María José había caminado con ellos. Y entonces María José era el lazo y, de comunicación. Después nos dejaron pasar y entonces el padre portugués me pedía siempre prestada la Biblia para poder hacer su misa. Y fuimos haciéndonos muy amigos. Finalmente, el 19 de septiembre de 1982, fuimos, una semana antes nos vinieron a buscar, ese es otro capítulo, y nos llevaron a través del desierto hasta la frontera con Namibia, y ellos habían pedido a Zambia para que nos dejara pasar, que ser liberados en Zambia. Zambia no aceptó. Salir por el norte para salir por Zaire significaba unos 4 meses de marcha, pero finalmente Namibia aceptó que nosotros fuéramos liberados a su frontera. La Iglesia Adventista, la División Euroafricana, hizo 1000 trámites, 1000 contactos, les mandó un avión de provisiones a la base de la UNITA para que pudiéramos nosotros ser liberados. Y entonces fuimos liberados y ellos aprovecharon para liberar a los otros prisioneros por el mismo camino que había abierto la Iglesia Adventista. Y en África del Sur trabajó muy intensamente para nuestra liberación el embajador argentino. El embajador argentino junto con la Iglesia Adventista en África del Sur fueron los que más trabajaron para nuestra liberación. Y por el trabajo de ellos fueron liberados todos. Y entonces nos llevaron hasta la frontera con Namibia, y allí África del Sur, soldados con botes para hacernos atravesar el río, y nos llevaron del otro lado a Namibia. Allí la Cruz Roja sudafricana tuvo el buen gusto de hacer lo que yo consideré una maravilla. Ellos extendieron una tienda en el medio del desierto, y cuando cruzamos dicen, rápido, rápido, vengan, que ustedes tienen que comer alguna cosa antes que sigamos. Había un grupo de periodistas encargados de llevarnos. Y entonces había un pastor adventista que era capellán de la Armada Sudafricana, que fue el encargado de ir a buscarnos, de recogernos, y con los periodistas cruzamos, y entonces nos llevaron a una tienda, y cuando entramos ahí nos quedamos extasiados. Habían extendido mesas adentro de la tienda con manteles blancos, y había todo lo que uno se puede imaginar de delicias para comer que nosotros no veíamos desde que habíamos sido capturados. Frutas, ni sé todo, porque nosotros no comíamos, era tanta la emoción que no podíamos comer, perdimos el apetito, pero había de todo, era tan lindo ver esa comida llena de lindos colores, esas frutas, uvas, manzanas, en fin. Fue un impacto muy grande. De allí nos llevaron a una especie de consultorio que habían abierto también en otra tienda. Después nos subieron a helicópteros y nos llevaron hasta el centro de Namibia, en algún lugar donde nos esperaba un avión militar, y de ahí subimos a un avión militar sentados en el suelo como si fuéramos soldados, y nos llevaron a África del Sur, a Pretoria. Allí nos esperaban los embajadores de los diferentes países. El embajador argentino no estaba, nosotros fuimos recogidos por el pastor de la iglesia, el que nos había ido a buscar, fuimos a su casa, y al ratito llegó el embajador argentino pidiendo disculpas, estaba en un embotellamiento y no había podido llegar a tiempo, que fue realmente a quien tengo mucho. Doc, creo que se cortó el internet de Victoria. Vamos a esperar que se vuelva a reconectar. Sé que algunos se han quedado con ganas de seguir más. El libro es enorme. Así que pesa también.
Ahí están todas las historias, detalle por detalle de lo que viene contando. Se están necesitando profesionales. ¿Ahí volviste, Victoria? Está sin sonido ahora, Victoria. Está sin micrófono. Sí. Está muteada, Victoria. Ahí, ¿ahora? Ahora sí, ahora sí. Ahí está. Okay. Se me había apagado el audio en el accidente. Bueno, terminó así esa historia, volvimos cada uno a nuestros países, y la última parte, que solamente les digo rapidito, resulta que este cura portugués, con el cual nos hicimos muy amigos, se llama Laurindo Neto. Y después cada uno volvió a su lugar, y él volvió a Portugal, y como nos habíamos hecho muy amigos, nos escribíamos con frecuencia. Y pasado un año conocí a que es mi esposo, que estaba estudiando en Cologne, yo me quedé en Suiza, que se llama João Augusto dos Santos Neto, y este padre se llamaba Laurindo Neto. Mi esposo tiene una historia que en algún momento también les puede contar. Él es el único adventista de una familia muy católica, más católica que el Papa, y tuvo muchos dramas de vida por causa de su fe, y lo habían echado de la casa, y nos conocimos en Europa, en Francia. Y cuando decidimos casarnos, yo quería conocer a su familia, pero él no tenía derecho a volver a su familia, pero igual decidimos ir a Portugal, y entonces le escribí, él me dice, mira, yo no puedo hablar con mi familia, ellos no me reciben, pero te doy el número de teléfono, llámales y diles que sos mi novia, que nos vamos a casar. Entonces llamé a su hermana, y me contestó su cuñado, o sea, el esposo de su hermana, que también tiene apellido Neto, no son parientes, pero después descubrimos que sí son en el fondo parientes. Entonces me contesta mi cuñado, y yo me presento, y le digo, yo no conozco a nadie en Portugal, pero nosotros dentro de un mes nos vamos a casar y vamos a ir a Portugal, quisiéramos conocerlos, yo quisiera conocerlos, y la única persona que conozco en Portugal es a un padre que estuvo prisioneros con nosotros en Angola, que se llama Laurindo Neto. Laurindo Neto, dice mi cuñado, es mi primo. Hace un ratito estuvo acá, me dice, acaba de irse, espera, voy corriendo a buscarlo. Yo no podía creer, yo digo, esto parece un cuento de hadas, ¿qué historia es esta? Entonces se va a buscarlo, pero no lo encuentra, y me deja colgada en el teléfono, yo espero media hora, corto. Pasado una semana recibo una carta de Laurindo Neto, y me dice, Victoria, no lo puedo creer, vos estás de novio con el hijo de mi primo. Y me dice, su padre es primo mío. Y me dice, no te preocupes, ya hablé con él, le conté, bueno, naturalmente me puso en un pedestal del cual yo no tenía, y me habló maravilla de los adventistas y de todo lo que me había conocido, y le hizo una historia tan romántica a los padres, y me dice, no tengan problemas, vengan, que yo estaré esperándolos aquí. Y de hecho... Y así fuimos nosotros bastante aprensivos. Después de nuestra luna de miel fuimos a visitar a la familia, llegamos a la noche, y al día siguiente a la mañana alguien llama, salimos, y ahí estaba el padre Laurindo Neto. Yo no lo reconocí en primer instante porque allá los hombres tenían cabello largo, barba larga, ahora estaba bien afeitadito, con el cabellito cortito, pero los ojos me dijeron alguna cosa, de repente los reconocí, y nos tiramos el uno en los brazos del otro, y el padre, mi suegro,
casi se desmaya, porque Se de le pronto desorbitan los ojos. una protestante hereje abrazada en los brazos de un padre portugués era algo que no se podía creer. Mi padre tenía un pensamiento medieval. Él tenía un pensamiento medieval, mi padre. Y entonces eso restableció las relaciones con la familia. Y llegamos a ser grandes amigos con esa familia. Y la última parte de la historia, antes de venir nosotros aquí, 29 años después, nosotros ya estábamos preparando para venir. Había perdido hacia 20 años el contacto con el padre Laurindo Neto. De repente recibimos una carta y yo miro la carta, decía Laurindo Neto, y cuando miro la dirección, Angola, digo, ¿cómo? Laurindo Neto está en Angola de vuelta. Y no lo podía creer, digo, ¿cómo es posible? Entonces, justo 2 semanas después, nosotros viajamos para aquí. Mi esposo se puso en la misión de encontrarlo, y lo encontramos, y los dos que hemos vuelto somos Laurindo Neto y nosotros. Él está en la capital de Angola, en Luanda. Sí. Y nosotros estamos acá en Huambo, que está a 600 kilómetros al sur de Luanda. ¿No? Un poquito más cerca. Sí. Sí, que el padre está en la capital, en Luanda. El está marido. en una parroquia. Sí. Y entonces nos encontramos providencialmente allá junto con el padre, que no podía creerlo cuando lo fuimos a visitar. Fue también un encuentro muy lindo. Él está allí en Luanda, en una parroquia, y nosotros estamos aquí al sur. Le hemos invitado muchas veces a venir, pero no ha venido. Pero nosotros hemos ido a verlo 2 veces. Y bueno, digamos que fue un encuentro muy emocionante. Bueno, si quieren saber alguna cosita más, no sé, me habían dicho que eran 40 minutos, yo creo que llevamos 2 horas, ¿no? No sé. ¿Cuánto tiempo hace que estamos hablando? Yo le advertí al hermano que yo no puedo hablar corto. ¿Alguna pregunta más, Marco? Amén, no, creo que nos ha dado la motivación también para tener una lectura, ¿no? Y estamos contentos porque como nos fue contando detalles, yo sé que el libro tiene más todavía, y cómo ustedes vuelven a un lugar, ¿no? Donde pareciera que uno dice, no vuelvo más. Para otros podría haber sido una mala experiencia. Y hasta conocer al padre fue bueno para aplacar a la familia. Cuando todo está en las manos de Dios, sigue un propósito que solo el futuro nos hace recordar cuando miramos hacia atrás y decir amén, ¿no? Gloria a Dios. Que quería aprovechar porque sé que se necesitan profesionales, ¿no? En la clínica. Marquito. Y acá hay profesionales, Victoria, así que puedes hacer un llamado. Sí, Dani. Bueno, justamente nosotros lo que más necesitamos, ahora ya hemos puesto las bases, tenemos una pequeña clínica con capacidad para 14 o más pacientes hospitalizados, muy linda, por la gracia de Dios hemos conseguido ayuda por todas partes y pudimos hacer algo lindo. Y estamos terminando una sala de cirugía, todo es chiquito, una pequeña sala de cirugía, pero creo que va a estar totalmente equipada. Compramos todo el todos los materiales para la sala de cirugía en Estados Unidos. Está viniendo por un contenedor. Tenemos un laboratorio muy bien equipado, un equipo de ecografía un poco antiguo, pero que funciona muy bien. Tenemos una farmacia que suple todas las necesidades, digamos, de medicamentos, y un entorno hermoso, hermoso, porque la misión es un paraíso. Y entonces, ahora llegó el momento de que un médico venga a hacerse cargo de esto. Sí. Está siendo muy difícil el tema vocaciones, y está siendo muy difícil conseguir un médico, pero
conseguimos una pareja que quiere venir, que están preparándose, pero quieren terminar su especialidad y para eso son más 4 años. Y nosotros ya somos personas grandes y ya queremos jubilarnos, pero no tenemos sucesores. Así que necesitamos, en este momento estoy buscando una enfermera que esté dispuesta a venir. Tenemos un proyecto de formación de personal para que puedan trabajar en esa sala de cirugía, porque aquí la formación del personal de la salud en el Estado angolano es precaria. Terriblemente precaria. O sea, precaria. No se puede dejar un hospital que queremos darle un poquito de nivel y que sea un testimonio, sin formarlos, digamos, para que sepan cómo se trabaja en una institución que se respeta. Y entonces hay muy pocos médicos angolanos formados. Los pocos que hay, el Estado los absorbe inmediatamente, y nosotros estamos en eso. O sea, aquí necesitamos un médico misionero, necesitamos enfermeras, técnicos de rayos X, instalamos toda una sala de rayos X toda isolada, varitada, en fin, con todo lo necesario. No tenemos aparato, porque el que teníamos era un aparato viejo y se rompió y no conseguimos las piezas, pero esperamos poder conseguir en algún momento los recursos para comprar un aparato nuevo, pero no tenemos técnico. Y bueno, esas son las necesidades básicas. Ahora sería 1 o 2 enfermeras misioneras, 1 o 2 médicos, con un médico que viniera para impulsar el hospital, para lanzarlo al mundo, por así decir, para que la gente lo conozca y sepa lo que aquí hacemos. Ya sería suficiente para comenzar con programas. O sea, la mayoría de las misiones en este momento trabajan de esa manera. Hay 1 o 2 médicos que cuidan del hospital y de los pacientes y traen por temporadas especialistas que vienen de afuera. Vamos a decir, queremos hacer cirugías ortopédicas, viene un equipo de ortopedistas de Argentina, de Brasil, de donde fuera, nosotros juntamos los pacientes, se quedan 2 semanas, operan a todo el mundo y se van, y los médicos que están en el lugar cuidan de los pacientes. Luego viene un equipo de oftalmología y así, ¿no? El tema es que no estamos consiguiendo el médico que quiera asumir. Así que si existe allí entre ustedes alguien que tiene vocación de servicio, esta es una oportunidad. El mundo aquí es diferente, pero es un mundo que nosotros agradecemos en este momento de estar aquí, porque no estaríamos, si estuviéramos en Argentina estaríamos encerrados, en plena libertad. Les invitamos a venir a disfrutar de nuestra libertad. Ahí estoy viendo algunas caritas, quién sabe necesite una neurocirujana o un sotorrino. Vamos a seguir orando, a ver qué es lo que Dios muestra. ¿Alguna terapista? Aprovechen los médicos. Yo hago terapia intensiva y ya estoy vieja. Aprovechen, porque yo conocí a la iglesia adventista cuando ya estaba casada y separada con 4 hijos, y ya ahí, y la verdad que jamás siempre tuve la vocación y no se dio porque superaba las necesidades dentro de mi familia superaron ampliamente. ¿Quién dijo que es vieja? ¿Cómo? Sí. ¿Quién dijo que es vieja? ¿Usted cree que nosotros somos jóvenes? No, yo los veo. Bueno, a ver, adivine. Pero hay tantos, o sea, chicos, si yo hubiera tenido la posibilidad, en serio, fue una cosa que siempre hay un pendiente en la vida, ¿no? Y eso, todavía lo puede cumplir. Todavía ¿será? lo puede cumplir, hermana. Yo estoy jubilada hace 7 años, así que puede calcular cuántos años tengo. Nunca es tarde si estamos en buena salud.
al contrario, médicos con experiencia, que ya saben, tienen experiencia hospitalaria, son a veces más útiles que los jóvenes. Sí. Porque saben cómo organizar un hospital, tienen la experiencia, aprender un poquito sobre enfermedades tropicales, eso uno lo va aprendiendo sobre la marcha, pero a veces el médico, digamos, un médico jubilado, con buena salud, es más útil que una persona muy joven que, digamos, tiene todo por aprender y puede servir de apoyo para los jóvenes. Así que no hay que achicarse por la edad, hermana, en tanto que tenemos salud. El Señor nos llama hasta el último momento. Imagina nosotros, somos ya 2 viejos abuelos y aquí estamos. 67 años tenemos. Imagina Josué, todavía después, 40 años después, le digo, ¿cómo? A Caleb, le digo a Josué, dame ese monte. Así que no hay que achicarse, hermana. Dame ese monte. Sí, el Señor, la oportunidad que no tuvo de joven, tal vez el Señor se le está dando ahora. Aproveche, hermana. De grande, y verá que puede hacer una gran obra todavía. Amén. Nati. Ideas. Así No que, Adri, dale, tú puedes. Vamos, Adri. ¿Y el idioma? ¿Cómo se arreglan con el idioma? Portugués. Aquí es portugués, se habla portugués, sí. La mayoría de la gente habla portugués y bueno, cuando nos encontramos con algún paciente, sobre todo las mujeres que no hablan portugués, siempre tenemos a alguien que nos puede traducir. Se entiende, hermana. Es portuñol, así que no hay problema. Si usted habla español, va a entender el portugués. Sí, portuñol. Sí, entiendo portugués. Portugués entiendo, no hablo. Pero cruzó nadando el Paraná. Hace mucho. Porque yo vivo en el Chaco. Hizo el triatlón, entonces. El triatlón. Vive en el Chaco. Bueno, sí. Aquí el clima es mejor que en el Chaco. Aquí tenemos el mejor. Me imagino, escuché. Le digo a mi esposa que aquí es el mejor clima del mundo. El clima es muy bueno aquí, muy agradable. Bueno, Nati, muy lindo. Todo este tiempo ya es tuyo, Nati. Bueno, ¿me escuchan? Yo la escucho más o menos. Bueno, Victoria, muchísimas gracias. A tu esposo también, gracias por acompañarnos, gracias por este hermoso testimonio. Y realmente, bueno, creo que todos quedamos con ganas de más. Pero ojalá que podamos leer tu libro. Creo que va a ser de gran bendición poder leerlo todo, leer la historia completa. Yo solo quería, si me está escuchando ahí, que con 2 palabritas más resumas, que esa era mi pregunta cuando dijiste si había preguntas. Sí. Yo sé que es difícil por ahí dar esta respuesta porque puede ser muy amplia, pero si pudieras resumir, al final, o sea, si supiste la razón por la que Dios permitió que pasara todo esto, o sea, el propósito, digamos, de toda esta situación, de todo lo vivido, ¿no? Ahí. Bueno, yo sé que son muchos, ¿no? Pero si pudiera resumirlo. Bueno, justamente en el último capítulo del libro original, porque ahora en la edición en castellano agregué algunas cosas en el epílogo, pero en el último capítulo ustedes van a encontrar un capítulo que se llama ¿Por qué? ¿Por qué Dios lo permitió? Y entonces esa fue una gran pregunta que nos tracasó el espíritu y que quedó sin respuesta en aquel momento cuando salimos, todos sufrimos un poco la depresión, la frustración y digamos la incertidumbre, ¿no? No pudimos encontrar una respuesta a esa pregunta. Sí, el tiempo nos ha mostrado que Dios ha utilizado eso para muchas otras cosas, o sea, digamos, esa experiencia
sirvió para que se despertaran vocaciones en mucha gente, y para nosotros cuando volvimos a Argentina, abrimos, como ya les dijimos, ahí en Bariloche un centro para niños en situación de riesgo, y los lectores del primer libro de la edición en alemán fueron prácticamente los que sostuvieron esa institución. O sea, esa institución surge como consecuencia de esta experiencia, y los lectores, en el entusiasmo, como yo había dedicado el libro a los niños, cuando sabían lo que estábamos haciendo, nos apoyaban económicamente, con personal, con voluntarios, con todo. Y trabajamos 15 años ayudando a los niños. 15 años nosotros estuvimos allí, digamos, siendo sostenidos por la mayor parte por los lectores del libro. También ahora esta historia está permitiendo en buena medida que esta misión se reconstruya. Entre los años, nosotros llegamos aquí en el año 2011, y en el año 2018 Loma Linda, la Universidad Adventista de Loma Linda, nos descubre que estamos aquí, y se interesa en el asunto. Vienen, ellos hicieron un video, un filme sobre este asunto muy, muy lindo, muy bien hecho, y lo publicaron en Estados Unidos, y han juntado muchos recursos, nos han permitido, por ejemplo, hacer toda la instalación del agua. Aquí no había agua porque se habían roto todas las cañerías, y con los años pudimos hacer eso, costó muchísimo dinero, fueron ellos que subvencionaron eso, y digamos, a partir de ahí nos están ayudando muchísimo para que podamos avanzar con la reconstrucción de la misión. No podemos decir que eso responda a esa pregunta, nunca encontramos una respuesta. Pero en parte sí. Pero yo siempre lo que digo es que Dios construye sobre las ruinas, ¿sí? Él utiliza las ruinas para volver a reconstruir, tanto en nuestra vida física, espiritual, y también en la obra en su obra, ¿no? Amén. Amén. Muchísimas gracias, qué bendición. Y sí, seguramente habrá muchísimas razones más, ¿no? Pero qué lindo que el Señor todavía les da ese ímpetu para seguir trabajando para Él. Yo creo que eso es lo más, pues personalmente lo que más me ha impactado, ¿no? El hecho de que sigan allá y el Señor siga haciendo grandes cosas a través de ustedes. Así que bueno, muchas gracias por acompañarnos, por esta linda testimonio, experiencia compartida. Y bueno, vamos a terminar con una oración, si les parece. No sé si Victoria o el pastor le gustaría a alguno de los dos orar para terminar. ¿Quieres orar? Sí. Vamos a orar entonces. Amado y bendito Dios, creador del cielo, de la tierra, del mar, de las fuentes de las aguas, nuestro creador también. Muchas gracias porque tu palabra dice que todas las cosas contribuyen al bien de aquellos que aman a Dios, de aquellos que son llamados según su propósito. Lo hemos visto en esta historia de Victoria y también de la misión, como tú cuidas a los que te sirven. Hay muchas preguntas que no podemos encontrar en esta tierra, pero estamos ciertos que la mano que nos ha guiado hasta aquí lo seguirá haciendo hasta la eternidad. Y como dijera tu sierva Ellen White, nada tenemos que temer del futuro a menos que olvidemos la manera como el Señor nos ha guiado en el pasado. Esto es cierto en nuestra vida personal, en nuestra vida de familia, y también en la vida de esta institución, y también es cierto en la vida de tu iglesia alrededor del mundo. Así que sabemos que estamos en una iglesia militante que muy en breve será una iglesia triunfante. Ayúdanos a no dudar en ningún momento, sabiendo que tú estás con nosotros y que nos dices, no temas porque yo soy tu Dios, estoy para ayudarte y para sostenerte. Ayúdanos, Señor, a no desconfiar, sino al contrario, al ver todo lo que sucede alrededor del mundo, estar apercibidos, porque muy en breve seremos liberados y libertados para la libertad de vivir en la tierra nueva contigo. Gracias por estos lindos momentos vividos con los hermanos del otro lado del mar, y que muy en breve podamos conocernos mejor, si no en esta tierra, será en la patria venidera.
Lo pedimos en nombre de Jesús, dándote gracias por todo. Amén. 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 Bueno, solo Bueno, quería decir, a raíz de la oración de mi esposo, quería simplemente terminar diciéndoles que como futuros misioneros, como obreros, o para los que se están preparando, los que ya están sirviendo en esta obra médica, el Espíritu de Profecía dice que la obra médica es la que va a persistir hasta el fin de los tiempos. Yo le digo siempre a mi personal, cuando todo el mundo se esté cayendo en pedazos, nosotros vamos a ser los que estaremos en el frente, hasta el momento en que Jesús mismo venga, así dice el Espíritu de Profecía. Y no tenemos que temer, tenemos un Dios presente y poderoso. Nosotros lo vimos haciendo milagros increíbles para que nosotros pudiéramos sobrevivir. Ustedes lo leerán en el libro. Tenemos un Dios presente que cuida de aquellos que le sirven. Y si Él permite que alguna cosa pase, Él tiene un propósito, aun cuando eso signifique la pérdida de nuestra vida, tal vez. Pero Él tiene un propósito todo eso. Es importante que el Señor dijo a los discípulos, id y predicad el Evangelio. No le dijo, id y predicad el Evangelio y volved. Le dijo, id y predicad el Evangelio. Y nosotros, Él nos manda que vayamos. Él no nos dice que vamos a volver sanos y salvos a nuestra casa, que todo va a andar bien, pero nos da la orden de ir. Y nosotros tenemos que ir y dejar la vuelta, por así decir, el final, el resultado en las manos del Señor. Así que les animo a todos, sobre todo los que estamos en esta profesión, que confiemos en el Señor y que no tengamos también preocupaciones por nuestro futuro y después qué vamos a pasar y mi jubilación. No, esas son cosas que el Señor se ocupa. Trabajamos para un Dios riquísimo, poderoso. Nosotros llegamos aquí, no había absolutamente nada. La organización de Angola no, por falta de recursos y tal vez problemas de organización, no han puesto aquí absolutamente nada. Todo lo que aquí existe en este hospital ha sido resultado de la obra, de la mano poderosa del Señor guiando a personas para que pongan los recursos. Confiemos en el Señor y el Señor hará. amén. Amén. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Realmente nos quedamos muy contentos y bueno, ojalá los tengamos en otra oportunidad para seguir compartiendo más de seguir aprendiendo más de vuestra experiencia y seguir creciendo en el Señor. Que Dios los bendiga. Feliz sábado a todos. Igualmente. Muchas gracias. Feliz sábado a ustedes también. Para nosotros ha sido un gran privilegio. Sí. Muchas gracias, Victoria y el pastor. Increíble. Chao, chao. Señora. ¿Es usted la que es vieja, dice? No, pero... ¿Cómo? No, usted es una persona mayor, es una mamá. ¿Sabe que aquí en África, cuanto más viejos somos, más importantes somos? Porque, por ejemplo, yo no sabía que tenía tantos hijos negros, pero ellos a mí me dicen papá, porque tengo cabellos blancos. Entonces, ¿por dónde voy? Papá, venga, papá, siéntese aquí, papá necesita de algo. Me cuidan como realmente fueran mis hijos. Así que usted aquí se va a sentir, digamos, halagada y valorada como no se sienta allá, ciertamente, pienso yo. Así que no, está en plena forma la mamá. Bueno, nosotros nos vamos a ir a tratar de dormir un poco, acá son las 1:30 de la mañana. Buenas noches para nosotros y buen día. Buenas noches para ustedes, para nosotros ya es buen día. Gracias, Victoria. Gracias, Chao. Bendiciones. Chao, chao. Feliz sábado. Igualmente para ustedes. Hay que armar un grupo. Un grupo. Un grupo que viajemos. Exactamente. Falta un cirujano general. Marco tiene mi contacto. Cuando la sala de cirugía esté terminada, estamos trabajando a full. Tenemos un misionero constructor de ahí, de Argentina, de la villa. Ahí del Chaco, ¿no? No, él es de
Jujuy. Del Jujuy. De Jujuy, sí. Sí. Pero él vive en la villa y él viene, ya ha venido como 5 o 6 veces. Él, Sí. él es el que ha Ah. reconstruido todo. Sí, sí. Es Qué un bueno. misionero argentino. Muy Él es bueno. el que ha hecho todo Wow. lo que son las obras que se han hecho, es él, y ahora está trabajando a full, terminando la Tan sala de importante cirugía. es eso también. Sí, todo Sí, es valioso. Misionero constructor. Sí. Todo es valioso. Todo, todo. Todo. Esta persona es una persona consagrada realmente a su ministerio Amén. Tiene extraordinario. una mano de oro, hace de todo. Y entonces Dios nos ha guiado para que pudiéramos encontrarlo a él, y ha sido una gran bendición. Sí. Y entonces él está aquí ahora terminando la sala de cirugía, y estamos esperando todo el equipo de cirugía, que compramos cirugía ortopédica, que viene en un contenedor de Estados Unidos. Y bueno, cuando todo eso esté aquí, solamente nos faltarán los cirujanos. Así que si hay cirujanos por ahí... Yo hago neurocirugía. 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 La verdad que yo tendría varios pacientes para ti, pero bueno, ya no sé si en nuestra sala de cirugía vamos a poder hacer neurocirugía. Pero bueno, es interesante igual tener grupos. Con un par de médicos. lupas y una gubia. De todas maneras es interesante, yo tengo varios médicos en grupo, porque bueno, yo no soy médico, creo que podría tener el título por honoris causa, pero cuando me encuentro en crisis Claro. de pacientes, mando un WhatsApp, mira acá tengo un caso así, le mando una fotito y me dan las indicaciones y me explican, y bueno, Claro. a esta altura, Con la tecnología te enseña YouTube a operar. ayuda muchísimo realmente para la misión Sí. actualmente la tecnología. Ponete Bueno, mejor. vamos a Estamos a las despedirnos. órdenes. Igualmente Bueno, para ustedes. Cuando pase la pandemia, vengan a visitarnos. Amén. Vale. Sí, vamos. Queremos ir. Buenísimo. Chaucito, entonces. Chao. Buenas noches. Chao, 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 chao. chao, bendiciones. buenas noches. Chao, bendiciones. Ahí necesitan terapia intensiva también. Tenemos, Chao. ya preparamos la sala, en realidad es sala de recuperación postoperatoria, está previsto, ¿no? Pero será una terapia intensiva. La mayoría de nuestros pacientes que tenemos aquí son pacientes de terapia intensiva. Aquí vienen pacientes graves, que ya están desahuciados en otros lugares, Desahuciados. vienen aquí para, como ellos dicen, para que la doctora Victoria los resucite. Increíble. Esta semana hemos tenido 2 niños en coma, una falleció y el otro parece increíble, pero salió de un coma profundo y se hace para casa. Sí. Wow. Qué lindo. Sin comentarios. Creo que se le Adriana, cayó, ¿no? Te vamos a extrañar, Adriana. Nos vamos toda la